Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Estados Unidos ofrece recompensa para la detención del jefe del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Michael Moreno. Nuevas protestas en la estatal Petróleos de Venezuela amenazan la producción de crudo en el país caribeño. El embajador Carlos Trujillo advierte al presidente Nicolás que la intersección extranjera aún es una opción. Honduras intercepta avioneta cargada con presunta cocaína proveniente de Venezuela. Y de esta manera, damos inicio a las noticias del ámbito internacional. $5 millones sería la cantidad que se otorgaría como recompensa a quien proporcione información que lleve al arresto y enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Michael Moreno. Así lo dio a conocer el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Y es que hechos de significativa corrupción son los motivos por los que el funcionario estadounidense aplicó sanciones contra Moreno, medida que no solo lo afectó a él, sino también a su esposa, la ex-Miss Débora Menicucci. Pompeo señala a la autoridad máxima del Tribunal Supremo venezolano por supuestamente recibir sobornos con el objetivo de influir en los resultados de casos criminales y civiles en Venezuela. El diplomático norteamericano emitió las siguientes declaraciones mediante un comunicado. Michael Moreno recibió sobornos a cambio de acciones judiciales, como ordenar a jueces de tribunales inferiores que liberen a acusados específicos o desestimen casos particulares, algo que ocurrió en más de 20 procedimientos judiciales. Fueron parte de sus palabras. Además, en el documento público, califica a Moreno de compinche del mandatario socialista Nicolás, al tiempo de enfatizar el rol de Estados Unidos ante la corrupción. Según Estados Unidos, la autoridad del Supremo venezolano, quien funge en sus funciones desde 2017, estuvo a punto de alejarse el 30 de abril de 2019 de las filas oficialistas, justo cuando el diputado Juan Guaidó logró un efímero movimiento con un grupo de militares que finalizó con manifestaciones contra el gobierno de Nicolás, acciones que no tuvieron éxito. En marzo del presente año se dan a conocer las acusaciones de lavado de dinero y sobornos hechas por fiscales del estado de la Florida contra Moreno. Y ojo, porque Estados Unidos también presentó cargos contra 15 funcionarios o exfuncionarios venezolanos en esa oportunidad, en los que figuró Nicolás, por el que ofreció una recompensa valorada en $15 millones a quien suministrase información para efectuar su captura. Tiempo atrás, la administración estadounidense había aplicado sanciones contra Moreno y 7 magistrados más en mayo de 2017, a poco tiempo de que el Tribunal de Justicia privara de todas sus funciones al Parlamento venezolano de mayoría disidente. Y es que las relaciones bilaterales con Venezuela ya venían en caída desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Estados Unidos fue el primer país en aplicar sanciones para presionar al gobierno de Nicolás y buscar una salida a la crisis que sufre Venezuela. Y ahora pasamos a las protestas que se generaron dentro de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Los trabajadores alertaron con abandonar sus funciones en áreas claves de una producción que ya en 80 años se encuentra en sus niveles más críticos. Las manifestaciones se extendieron en varias divisiones de la compañía petrolera, ubicadas en las localidades venezolanas de Monagas, Anzoátegui, Sucre, Zulia, Carabobo y Falcón, en las que incluso hicieron frente a las fuerzas de seguridad en algunos espacios, según reportaron líderes sindicales. Y en una carta entregada a la directiva de una de las refinerías de la estatal petrolera, reposan las palabras de los trabajadores con el claro mensaje de abandono de sus puestos de trabajo en caso de no satisfacer sus demandas, por lo que se estima que tales movimientos se repitan en las otras refinerías. Le hemos dado un ultimátum de 10 días para que restituyan los derechos de los trabajadores. Fue la solicitud emitida por uno de los sindicalistas, quien además indicó que los trabajadores y jubilados se mueren de hambre con paquetes salariales insuficientes. Los salarios ascienden a menos de $10 al mes y la compañía no les ha proporcionado el equipo adecuado, comunicó. Y ojo, porque el abandono de los puestos de trabajo en la planta petrolera significaría un descenso en la producción del crudo venezolano, una industria ya afectada por las malas políticas del gobierno de Nicolás y las sanciones aplicadas por Estados Unidos para presionar su gobierno, que tiene a Venezuela sumida en una crisis.
Los reportes señalan que la producción de crudo está en niveles críticos, mientras que en las refinerías luchan por generar 80,000 barriles por día, problemática sumada a las menores ventas que han ocasionado que los tanques de almacenamiento estén casi llenos, lo que obliga a PDVSA a reducir aún más la producción al no contar con más espacio. La crisis en Venezuela se intensifica, el malestar laboral alcanza todos los sectores. La empresa petrolera no es exenta de la situación, puesto que en uno de sus documentos internos refleja que cerró más de 60 pozos de petróleo liviano furrial, dado a los altos inventarios. Por otra parte, el alivio ante la escasez de gasolina al parecer no durará mucho, a pesar del envío de 1,5 millones de barriles provenientes de un país asiático en mayo, que a la fecha ya se agota. Largas colas en las estaciones de suministro del combustible se observan en el país caribeño, mientras el gobierno de Nicolás no se pronuncia sobre nuevas compras requeridas para abastecer la alta demanda. Continuaremos protestando hasta que logremos nuestro objetivo, evitar que los trabajadores petroleros mueran de hambre en medio de la pandemia, sentenció el venezolano José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela. Y de inmediato le ponemos el foco a la participación del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo, quien recordó la posición de los países miembros del Tratado de Río, los cuales han calificado al gobierno de Nicolás como una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. Trujillo fijó su compromiso en la lucha por una Venezuela donde exista la gobernanza democrática, y no solo en la nación petrolera, sino también en Cuba y en Nicaragua. Tales declaraciones las ofreció durante su participación en el Senado de Estados Unidos. Desde el mes de marzo de 2018, el diplomático ocupa la función de representante de Washington ante la instancia interamericana, desde donde ejerce un rol importante ante las crisis políticas, mientras que en esta oportunidad, el nominado por Trump al cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental expresó una vez más su apoyo al pueblo venezolano, tras acompañar su voluntad en aras de una transición pacífica hacia una libertad que se efectúe a través de las elecciones. Durante su intervención habló de los trabajos ejecutados por parte de la OEA y el Grupo de Lima, que aborda la crisis política, humanitaria y social que sufre el país gobernado por Nicolás. Es una muestra de solidaridad regional. El Grupo de Lima y la OEA salimos entre los primeros partidarios de Guaidó en enero de 2019 e hicimos la primera invocación al Tratado de Río, expresó. El Tratado de Río, también llamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se trataría de un acuerdo en la región para defensa mutua que señala una posible intercesión extranjera en territorio venezolano a través de un marco legal. Ante esta posibilidad, el alto funcionario aseveró que la medida siempre ha estado en la mira del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, aunque siempre se ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, nunca se ha ofrecido más detalles. El cubano-americano expresó sus advertencias al presidente Nicolás con las siguientes declaraciones. Nuestro objetivo es aprovechar el mecanismo del Tratado de Río para coordinar la acción regional pacífica como las sanciones multilaterales, las restricciones de visado y la presión diplomática para apoyar la restauración democrática en Venezuela, sentenció. De ser confirmado, Trujillo pasaría a ocupar el puesto de Michael Kozak, quien actualmente está al frente. Su intensa actividad relacionada a la presión diplomática y sancionatoria contra Venezuela, más su firme alianza con el senador Marco Rubio, son muestras de su compromiso. Y por último, nos vamos con la avioneta que interceptó Honduras, cargada con presunta cocaína proveniente de Venezuela. 800 kilos sería la cantidad que encontrarían las autoridades militares de ese país dentro de la aeronave. La incautación se efectuó en el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe hondureño, que colinda con Nicaragua. El Ministerio Público de Honduras señaló que la unidad procedía de Venezuela. Se contabilizan 806 kilogramos de supuesta cocaína que venían dentro de 26 fardos a bordo de una avioneta procedente de Venezuela que la interceptaron en La Mosquitia. Se pudo leer en un tuit publicado en la red social Twitter. Se conoció que la unidad aérea fue asegurada en una pista clandestina a 19 millas náuticas al sureste de Brus Laguna, en la que se generó una trifulca entre militares y grupos delincuenciales, aunque ninguno resultó herido.
Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Recuerda darle like a este video, suscribirte y dejar tu comentario. Hasta una próxima emisión.